profesora Olga. Somos pertenecientes del grupo número 5 de la materia psicología y nuestro equipo está conformado por Peinado Alejandra, Rivero Iralí, Rodríguez María Jesús y mi persona, Carlos Parado, donde abarcaremos el tema de inteligencia y voluntad. Vamos a definir a la inteligencia como la capacidad cognitiva y las funciones cognitivas como lo puede ser la memoria, la asociación y la razón, que también la podemos entender como la habilidad o destreza para realizar algo. Sin embargo, no es el mero hecho de aprenderse un texto o de una habilidad académica específica, sino que abarca un campo amplio y profundo para donde comprendemos nuestro entorno, el significado de las cosas, le damos un sentido a lo que vemos, a lo que escuchamos, o para simplemente saber qué realizar ante un escenario específico. A continuación, vamos a nombrar algunas de las habilidades mentales según la teoría de Louis Thurston. Tenemos lo que es la comprensión verbal. ¿Qué es la comprensión verbal? Bueno, es esa capacidad que tenemos de explicar, de transmitir alguna información hacia un determinado receptor. En este caso, a través del vocablo, a través de la riqueza de nuestro léxico y la capacidad que tengamos de transmitir todo ese conjunto de aprendizaje, todo ese conjunto de ideas, plasmarlas en un concepto donde esa información sea precisa y eficaz, de modo que el receptor acepte, logre recibir esa dicha información. ¿Qué es el razonamiento? Bueno, el razonamiento es la capacidad que tenemos para resolver problemas, extraer conclusiones de dichos sucesos y aprenderlos de manera consciente. O sea, es como darle un sentido a todo lo que vivimos, a todos esos sucesos que día a día vivimos. La velocidad de percepción. La velocidad de percepción se refiere a ese lapso de tiempo en el que nuestro cerebro logra procesar alguna información, sea sensitiva, visual, pero es ese lapso en el que logramos comprender de manera consciente algún término. La habilidad numérica. La habilidad numérica es la capacidad de resolver problemas aritméticos, ya sea desde una suma hasta una ecuación, pero es la capacidad que tenemos o que aprendemos de resolver problemas matemáticos. La fluidez verbal. A diferencia de la comprensión verbal, que es el expresar una idea, en la fluidez verbal es la capacidad que tenemos de compartir y de recibir ideas, ¿sí? Son como similares, pero se complementan, ya que está en un diálogo con una o más personas y esta persona siempre logra mantener un tono adecuado de voz, siempre está atenta al tema con el que se están hablando y se mantiene esa línea de integración verbal. La memoria asociativa es la capacidad que tenemos de traer a nuestra memoria recuerdos, ya sea a través de alguna percepción visual, alguna percepción auditiva, como lo puede ser alguna canción. Reproduzco esa canción y me lleva a los tiempos de mi juventud, me lleva a los tiempos de algún suceso que haya marcado nuestra vida. Y la visualización espacial. La visualización espacial es esa capacidad que tenemos de analizar y de proyectar en nuestra mente algún suceso o alguna imagen, una perspectiva de algo que queremos ejecutar, de algo que queremos realizar. Por ejemplo, mañana tengo un partido de fútbol. En mi mente ya yo estoy creando una imagen de cómo voy a posicionarme en el campo, qué es lo que voy a hacer. A eso nos referimos con lo que es la visualización espacial. Tomando la definición de tipos de inteligencia, aquí cabe destacar que tenemos dos hoy. Estas son las siguientes. Tenemos la inteligencia musical, que las personas se destacan en lo que es en el ámbito de la música. Tenemos la inteligencia existencial, que es cuando las personas ponen a prueba la vida y la muerte. Tenemos la inteligencia emocional, que es algo fundamental, ya que las personas pueden gestionar sus emociones dependiendo la situación que se esté manejando. Esto es muy importante actualmente. Tenemos la inteligencia colaborativa, que aquí se puede destacar los líderes, ya que las personas tienen grandes habilidades a la hora de trabajar en grupos y multitudes. Tenemos
la inteligencia lingüística. Inteligencia lingüística me habla de las personas que se desarrollan más que todo en la parte gramatical, no solo oral, sino también escrita. Aquí se pueden ver los grandes escritores. Tenemos la inteligencia espacial, que la persona se puede ubicar correctamente en el espacio. Podemos poner un ejemplo, los bailarines. Tenemos la inteligencia corporal y sinestésica, que las personas necesitan el tacto de otras para poder llevar esto a cabo. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que es cuando las personas tienen pensamientos a sí mismos. Tenemos la inteligencia creativa, que la persona desarrolla habilidades súper excelentes y flexibilizaciones a la hora de realizar actividades tanto manuales como que requieran el uso de la creatividad. Tenemos el ejemplo de los pintores y los escultores. Tenemos la inteligencia naturalista. Esta me habla de que las personas son mayormente inclinadas hacia la naturaleza y estas se pueden desarrollar en su hábito. Aquí mismo tenemos la inteligencia interpersonal, que es cuando la persona tiene ese gran manejo a la hora de socializar con otros para realizar problemas matemáticos y de lógica. ¿Cómo definir voluntad? Etimológicamente, la palabra voluntad procede del latín voluntas atis, que significa querer, pero este concepto implica muchos otros factores como la capacidad de tomar decisiones eligiendo una posibilidad entre varias, la tendencia o anhelo por algo que nos permite la oportunidad de descubrir, la determinación que concreta y se relaciona con la capacidad de evaluar y de aclarar nuestras metas, y la acción como factor definitivo para la puesta en marcha de aquello que queremos. Cuando la voluntad ha adquirido fuerzas y vigor, nos ayuda en el empeño de conseguir nuestros deseos e ideales, constituyendo esa fuerza motriz tan necesaria que nos empuja a caminar hacia adelante a pesar de las dificultades, siendo sus dos ingredientes más importantes, como lo señala la psiquiatra Enrique Rojas, la motivación y la ilusión. La voluntad nos determina. Todo comienza por un deseo, pero para realizarlo no basta con anhelarlo, sino que ese deseo tiene que transformarse en algo que queremos, es decir, algo guiado por nuestra voluntad y motivación. Voluntad en un primer momento es elegir, y cuando elegimos también renunciamos. Incluso cuando no lo hacemos, estamos tomando una elección, como expresaba el filósofo William James: cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. La voluntad se vale de un aprendizaje gradual y progresivo, a través de la recepción de acciones de las que a veces nos encontramos vencidos. Luchamos y caemos, pero donde tenemos la fuerza suficiente para volver a levantarnos. Es como si fuéramos adquiriendo hábitos, requiriendo mucho esfuerzo en los primeros momentos. Voluntad. Es uno de los rasgos psicológicos de los seres humanos que en buena medida convendrá en determinar una acción. Básicamente es la capacidad que tiene el ser humano en hacer o no hacer algo. Un acto será considerado voluntad cuando se ejerce sin ningún tipo de coacción, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos en nuestro entorno. Una persona que no tiene voluntad es una persona que se cree incapaz de realizar lo que realmente quiere o necesita. Cuando hablamos de asociación en la libertad, la voluntad está muy vinculada con la palabra libertad, ya que se considera a una persona que tiene la posibilidad y la facultad de realizar lo que realmente quiere, a la hora que quiere y en el momento que quiere. Como por ejemplo, una persona que se sienta incómoda en el trabajo y desea retirarse por voluntad propia. Por otro lado, tenemos a una persona que se siente a gusto y feliz con su trabajo, pero recibe estímulos externos como comentarios negativos de sus familiares, amigos y compañeros, y esta persona decide retirarse, pero por comentarios externos y no por voluntad propia. Ahora hablamos de la fase de los actos de la voluntad, la cual tenemos 3 puntos muy específicos y muy importantes, como por ejemplo, motivos que llevan a la acción; 2, poner en práctica lo que ejecutan; y 3, asumirse las responsabilidades. Filosofía. La voluntad ha sido uno de los conceptos más debatidos por la filosofía al pasar de los años, como por ejemplo, Aristotélico Tomística considera que la voluntad es una fuerza del alma, mientras que la psicología es la capacidad mental. Pero esto no se queda así, ya que el científico Schopenhauer considera que la voluntad es una motivación de sustentar y desarrollar sus propias experiencias. Por otro lado tenemos a Nietzsche, que Nietzsche considera que la voluntad es un poder, una fuerza que te ayuda a dominar otras voluntades. Cuando hablamos de voluntad, vamos a decir que es algo muy amplio y que abarca muchos conceptos, como por ejemplo el derecho. Cuando hablamos de la voluntad relacionada con el derecho, podemos decir que es la actitud legal de querer disponer de algún punto jurídico en específico. Cuando hablamos de esfuerzo y coraje, podemos decir una persona, como por ejemplo, una persona que tiene
que le tiene miedo a las alturas. Esta persona se va a montar en un helicóptero y va a querer lanzarse por parapente. Esta persona necesita esfuerzo y coraje y mucha voluntad para poder ejercer esa acción. Ok, por otro lado tenemos la fuerza de voluntad. Un gran ejemplo sería una persona fumadora que se fuma prácticamente una caja de cigarros al día. Esta persona necesita voluntad y mucha fuerza, mejor dicho, para que esta persona pueda ir eliminando el cigarro. Y bueno, muchas gracias.